Bueno, a ver, empecemos a grabar. Lo que vos planteas, no estaba viendo quién era que me hacía la pregunta. Lo que vos planteas es el tema de la práctica de la creación de los objetos o cuestiones conceptuales y teóricas. ¿Cómo, profe? Si lo que vos planteas es sobre la práctica de la creación de los objetos y ese tipo de cosas, de los ejercicios que hemos ido viendo, o de conceptos de teoría de objetos, sobre cuál de las No, dos tenés dudas. en práctico, más práctico que Bien, nada. perfecto. Entonces, vamos a ver, yo tengo todavía acá el ejemplo que estuvimos usando en la otra clase eh, para para el planteo de las cuestiones conceptuales de objetos. ¿Se acuerdan? Donde teníamos, había que crear una clase persona, ¿sí? Había que Sí, calcular, indicar si era mayor de edad o no, calcular el índice de masa corporal, generar un DNI, etcétera, 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 ¿sí? A ver, nosotros esa clase la utilizábamos desde el main, ¿sí? Precisamente con este código, ¿sí? ajá, Y acá habíamos creado, creado un objeto de la clase persona y habíamos llamado a un método de la clase persona. Después habíamos probado algunas otras alternativas, pero básicamente habíamos generado el DNI y les había quedado a ustedes, creo, el tema de probar el índice de masa corporal y todo esto. ¿Sí? Repasemos un poquito cómo creamos esta clase. ¿Sí? Eh, y vamos a hacerle un ejemplo de constructor, que cuando lo hicimos en clase a este no le pusimos constructor, lo podemos hacer ahora. A ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros en la forma de construir una clase para después a partir de esa clase generar objetos? Nosotros, ¿qué es lo que definimos? Primero y principal, ¿qué es lo que hay que hacer? Indicar que estamos generando una clase y el nombre de la clase con la cual le vamos a hacer referencia. ¿Sí? sí, Esto sería crear un plano y asignarle un nombre al plano para después poder construir cosas en base a ese plano. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo acá? Que tenemos una clase que se llama persona que tiene los siguientes atributos. Los atributos, vos fíjate que se crean exactamente igual que si fueran variables comunes y corrientes, nada más que están creadas dentro de la clase. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado, si es que te acordas, de los modificadores de acceso, que eran sí. las palabras que solíamos agregar adelante de esto para decir si queríamos que alguna propiedad o algún atributo se pudiera acceder desde afuera de la clase o que no se pudiera acceder desde afuera de la clase. ¿Sí? Si nosotros no le ponemos nada, se considera que es privado y esos atributos no son accesibles desde afuera. Para que quede mejor, lo vamos a poner explícito. ¿Sí? No hace falta, pero es una buena práctica el que quede bien explícito el modificador de acceso. ¿Sí? Perfecto. Claro. Esto funciona exactamente igual que antes. Acá, bueno, básicamente nos está avisando que estos datos no los estamos usando. Se están declarados y no los estamos utilizando. Por eso nos aclara que para qué queremos crearlo. Ya lo vamos a utilizar. Eh, a continuación, ¿qué tenemos? Si ustedes vieron los tutoriales que yo les había mandado por mail, una de las cosas que mencionaban ahí en esos tutoriales era el concepto de constructor. ¿Qué es lo que es el constructor? El constructor es un método especial que tiene Java que se ejecuta automáticamente cuando nosotros creamos una clase, un objeto de una clase. ¿Sí? Entonces, cuando todos los otros métodos de una clase yo los tengo que llamar específicamente para que se ejecuten cuando yo quiera, el constructor no tengo que llamarlo explícitamente. El constructor se ejecuta automáticamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran las características? A ver si alguno se acuerda de los tutoriales que les mandé. ¿Cuáles eran las características de los constructores? ¿Sí? A ver, ¿cómo se declaraba? Si alguno se acuerda, un constructor. ¿No se acuerdan?
No, no. Bueno, a ver. El constructor tenía primero y principal el mismo nombre que la clase. Profe, en el chat ahí están escribiendo. Ah, sí, vos sabés que no tengo. Para que me estoy dando cuenta que tengo escondida la pantallita en chat. Brillante. Perfecto. Bueno, justamente Javier, que es el que se acuerda cómo se hace, es el que no tiene micrófono. Cosas que pasan. Exactamente, bueno, lo que está planteando Javier ahí en el chat tiene sentido, tiene razón. ¿Sí? A ver, tenemos un constructor que tiene que ser accesible. ¿Sí? Que tiene el mismo nombre que la clase. ¿Y qué otra característica tiene? Ninguna. Más allá de eso, es un método exactamente igual que cualquier otro. O sea, tiene que tener las llaves de apertura y cierre, a donde adentro va a ir el código que necesitamos que tenga. ¿Sí? Puede tener parámetros, puede no tener parámetros. Nosotros vamos a tener que decidir si le damos parámetros o no. Y la forma en la que se hay que plantear ese método constructor depende de qué es lo que nosotros querramos hacer cada vez que creamos un objeto. ¿Sí? A ver, pensemos un poquito. Yo puedo crear un objeto persona, o sea, un objeto persona, sin tener asignado ninguno de esos valores que figura ahí. ¿Tiene sentido? Y si están creados pero no asignados, sí. A ver, pero yo creo una persona que no sé cómo se llama, ¿sí? No sé qué peso tiene, qué edad tiene o qué altura tiene. ¿Me sirve para algo ese objeto así como está? No, prácticamente no puedo hacer nada con ese objeto. ¿Por qué? Porque después voy a tener que asignarle valores. Entonces yo lo creé sin que me sea de utilidad y después le asigné los valores. Entonces, si yo ya sé que para que ese objeto tenga algún tipo de utilidad, algunos valores tiene que tener. ¿Qué mejor lugar para ponerlo que en el constructor? ¿Me entendés? Como para que yo pueda decir, bueno, mínimamente una persona tiene que tener estos datos para que sea útil. ¿Sí? A ver, ¿qué datos creen ustedes que necesitaría como mínimo para una persona? Nombre, edad. Y yo calculo que mínimamente. Entonces, yo le voy a decir, el constructor, quiero que recibas nombre y edad. ¿Sí? Mínimo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué debería hacer yo con eso? Yo ya sé que no voy a poder construir un objeto de tipo persona si no tengo como mínimo esos dos datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a ver que cuando lo quiera utilizar, me va a decir, no, mira, vos estás queriendo crear personas sin parámetros. ¿Sí? Y persona requiere, miren el cartelito que aparece ahí, requiere dos argumentos. Requiere una string y una entero. ¿Sí? Entonces me dice, vos no podés construir una persona vacía, sin datos. ¿Está? Después vamos a resolver ese problema. Por ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer acá dentro del constructor. Supongamos que cuando yo creo el objeto persona, en esos parámetros, ¿sí? En esos argumentos que figuran ahí, me viene el nombre y la edad de la persona. ¿Dónde debería colocarlos? Tendría que colocarlos en los atributos del objeto que acabo de crear. ¿Sí? ¿Cómo sé yo cuál es el objeto que acabo de crear? Porque en Java los objetos tienen una variable especial que se llama this. El this hace referencia al objeto en donde yo estoy parado en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, this nombre, ¿qué es? Es el atributo nombre de la clase persona. ¿Sí? ¿Y qué valor le debería colocar? El valor que me manda el usuario. ¿Se entiende? A mi, Sí. no, a mi atributo Sí. interno de la clase, que es privado, por eso no lo puede ver nadie,
¿sí? Yo le asigno el nombre que me pasó el usuario acá. Entonces, de esa forma estoy asignando un valor que de otra forma no podría acceder como parte de la construcción, ¿sí? ¿Cuál es el otro atributo que viene? El otro atributo que viene es edad. ¿Y a qué se lo tendría que asignar? Al atributo de edad de mi clase. ¿Sí? Entonces, a este atributo le asigno este valor. ¿Está? ¿Qué habíamos hablado nosotros en la primera parte de la clase con respecto a las matrices, con respecto a los valores que tenían las variables que no habían sido inicializadas? Habíamos dicho que tenían basura. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tener a altura o peso cuando yo creo un objeto de este tipo? Y nada, digamos. No, ojo, no es que no va a tener nada. Puede tener cualquier cosa, que es peor. Basura, dice Javier, sí. Entonces, ¿de qué forma nosotros nos aseguramos de que eso no pase? Y puedo hacer lo siguiente, puedo decir altura igual a 0, peso igual a 0. ¿Y qué otra cosa me queda por inicializar? Nacionalidad. Nacionalidad. Y a Profe, pero nacionalidad, o sea, ¿qué le podemos poner? Nada. Podemos ponerle nada o podemos asumir que es argentino. ¿Se entiende? Yo le estoy poniendo los sí, valores profe, yo que tengo yo una quiera. duda. Sí, decime. O sea, esto, ¿cómo se llama ese método? Perdón, me olvidé. Constructor. Constructor. Bueno, ese método sirve para que vos todos los atributos anteriores los puedas ver en este caso. No, ver no, asignarles un valor. Claro, eso, Así, o sea, para eso serviría. a ver, sirve para inicializarlo, ¿sí? A ver, cuando vos declaras una variable y vos le haces el, qué sé yo, int edad igual a 0. ¿Vos qué estás haciendo? Estás declarando la clase y a continuación del lado derecho estás inicializándola. O sea, le estás poniendo un valor 0, ¿sí? Eso con una variable Sí, común. ¿Qué pasa cuando vos tenés un objeto? Tu objeto tiene un montón de datos adentro, que pueden ser distintos. Cuando vos creas un objeto, ¿qué valores toman esos datos? No le puedo decir persona igual a Martín. Martín puede ser una parte del objeto, que tiene un montón de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para inicializar un objeto? Para inicializar un objeto se utiliza ese método. Ese método se ejecuta automáticamente cuando vos creas una clase, cuando vos creas un objeto, y hace algo. En este caso, ¿qué está haciendo? Nosotros decidimos que hiciera esto. Que reciba un nombre y se lo asigne al atributo nombre. Que reciba una edad y se la asigne al atributo edad. Que le ponga 0 a altura, que le ponga 0 a peso y que escriba Argentina en nacionalidad. ¿Sí? Entonces, después que nosotros creemos un objeto de ese tipo, ¿cuál va a ser el valor de los atributos? El nombre que nosotros le demos, la edad que nosotros le demos, 0 en altura, 0 en peso y Argentina en nacionalidad. Entonces vos ya tenés un objeto inicializado como si fuera una variable. Inicializado para todos los atributos que tenga. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que Java inicializa un objeto que es compuesto, que puede tener muchos atributos distintos adentro. ¿Sí? Porque no te sirve la igualdad. La igualdad que vos utilizás en una variable de tipo simple, acá no te sirve, tenemos muchas cosas. ¿Se entiende? La utilidad del constructor. sí, se entiende. ¿Sí? Sí, yo le quería consultar por el uso del DIS, Sí. que estaba viendo en la clase que mandó grabada, había un ejemplo de una cuenta bancaria que se desarrollaba y ahí había como mucho uso del DIS y la misma variable, todo el tiempo aludida a la misma variable. Por ahí no es conveniente poner otro nombre de variable. Bueno, en este caso no podríamos porque está asignado como a nombre, digamos, pero en ese caso particular, no podemos cambiar el nombre de la variable para no tener que referir siempre al mismo nombre, digamos. A ver, ¿cómo sería O sea, depende el del tema del caso, no sé. nombre? Ah, sí, ya sé lo que ya sé lo que has visto. Porque generaba una gran confusión en todo el tiempo, el mismo nombre, el mismo nombre. A ver, vos estabas viendo algo parecido a esto.
Sí. Claro. ¿Qué pasa? Cuando vos entras a un método, vos Sí. acá tenés ciertas variables que se definen como si fueran locales, ¿sí? Que son los atributos, los parámetros del método. ¿Sí? Fíjate, acá tenés Sí. nombre y acá tenés edad. Pero ¿qué pasa? Sí. Cuando vos entras acá, este es un método de la clase. Por lo tanto, este método ve dos cosas. Ve quiere decir que tiene acceso a la información. ¿Sí? En, los programadores decimos ve. Sí. Ve 4 datos. Y de esos 4 datos, hay 2 que son confusos. Por ejemplo, si yo digo nombre, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Estoy haciendo referencia al nombre de la clase o estoy haciendo referencia al atributo? Claro. Eso es confuso. Entonces, hay 2 formas de resolver, digamos, la confusión. Una forma, la que a mí me gusta más simple, es que el nombre de los parámetros no empiece con mayúscula. Entonces ahora ya no es confuso. ¿Me entendés? Sí. O sea, uno es el nombre con mayúscula y el otro es el nombre con minúscula. El nombre con mayúscula es el atributo de la clase y el nombre con minúscula es el parámetro. Ya se terminó la confusión. ¿Sí? Sí. Ahora bien, si yo decido que no quiero utilizar eso, ¿cómo puedo hacer? Yo puedo decirle, el que está del lado izquierdo es el nombre de la clase. This en inglés quiere decir este o Sí. esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el nombre que está en esta clase y el otro no. ¿Sí? Entonces, a este Java lo reconoce como un parámetro. A este con el this lo reconoce como este atributo. ¿Sí? A ver, cualquiera de las dos formas es válida, siempre y cuando terminemos con la confusión, digamos, ¿sí? De cuál es Claro. de cuál es cada uno de los tipos. ¿Sí? Eh, no te podría decir cuál es mejor y cuál no. El this es muy utilizado para dejar bien en evidencia a qué es lo que estás haciendo referencia. Y la referencia es al nombre del parámetro de la clase. Siempre. No, si vos usas this, no, es a la clase. ¿Sí? Si vos no usas this, es al parámetro del método. Claro. ¿Sí? Este no tiene this, o sea, no, porque no, esto no pertenece a ninguna clase. Sí, es un parámetro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? A ver, es una cuestión de buenas prácticas. Yo soy muy de ponerle this a todo lo que sea clase, porque para que quede bien evidente de dónde estoy trabajando. ¿Sí? A ver, convengamos una cosa. Vos acá tenés una clase chiquitita. ¿Sí? Estás Sí. viendo cuáles son los atributos. Suponte que Sí. yo me vengo acá. ¿Sí? Escribo un método, qué sé yo, public string get nombre. ¿Sí? Sí. Yo no estoy viendo los atributos. Y tengo una pregunta. Si yo hago, ¿te hace falta ver los atributos para saber que ese atributo es de la clase? No, no. Claro, por el dis ya me lo lleva directamente. Exactamente. Entonces, ahí no te hace falta ver los atributos. Eso es muy útil, ¿por qué? Porque hay veces en los cuales vos tenés clases que son muy grandes, que tenés un montón de líneas de código. Entonces eso te lo hace bien explícito, ya no tenés que averiguar más nada. ¿Sí? En cambio, si vos tenés que hacer cualquier otro cálculo o cualquier otra cosa, vos sabés que si no tiene this, puede ser una variable local o puede ser un parámetro. Pero si tiene this es de la clase. ¿Me entendés? Entonces vos con eso te ahorras tener que andar investigando de dónde salió eso. Ojo, fíjate que acá no tenés ninguna confusión posible. ¿Eh? O sea, eso funciona perfectamente bien. Pero el this te da información adicional. Entonces vos simplemente con ver qué dice this ya sabes qué es lo que es. ¿Sí? Asimismo te estoy diciendo que esto es un código Sí. chiquito. O sea, si vos tuvieras un código de 500 líneas Sí. que trabaja con distintos variables y qué sé yo, que vos agarras y clavas un return nombre,
anda a saber si nombre está declarado dentro de ese método o es una variable de la clase. Se empieza a volver más complicado saber qué es lo que estás haciendo. ¿Sí? Claro. Pero esto no admite duda. ¿Sí? Eso no admite duda. Es un atributo de la clase. Cualquier otra cosa, no. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y después había dentro del mismo ejemplo de la cuenta de banco, había un operador que era más igual. Sí, el más igual es El lo más- mismo. A ver si lo escribo. No. ¿Sí? A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos, qué sé yo, la edad de una persona. ¿Sí? Y queremos tener un método que incremente la edad de una persona en X cantidad de años. ¿Sí? No simplemente sumarle uno, ¿sí? Sino que nosotros queremos decir, bueno, agregarle 3 años, agregarle 5, agregarle 7, lo que sea. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos una propiedad, un atributo de la clase, que es la edad. ¿Sí? Sí, Vos viste un ejemplo parecido a esto. sí, ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que decir igual a dis.edad más valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? La línea de abajo es la forma más tradicional de escribirlo, o sea, más clara, no más tradicional. Donde voy a decir, sí. bueno, a ver, ¿cuál es la edad nueva? La edad nueva es la edad que yo tenía más un cierto Más. valor. ¿Sí? Más 3, más 7, más lo que sea. Suma la edad original con el valor y lo asigna de nuevo en la propiedad, en el atributo edad. ¿Sí? Cuando yo voy a colocar el resultado en la misma variable que estoy utilizando para el cálculo, lo puedo resumir y lo puedo redactar como más igual. Más igual quiere decir, toma la variable esta, súmale el valor y vuelve a dejar el valor en resultante en la misma variable. ¿Sí? Claro. Ojo con un detalle. Más igual es uno solo de los operadores que se admiten. Vos podés hacer menos igual, vos podés hacer por igual, o vos podés hacer dividido igual. Siempre que se redacte así de esa forma, es porque tiene la característica de que deja el resultado en la misma variable que utilizaste para el cálculo. O sea, reemplaza el valor viejo por el valor calculado nuevo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Fíjate que acá tenés un operador unario, digamos. ¿Por qué? Porque simplemente estás usando un solo valor. El otro valor de las operaciones binarias matemáticas lo toma del lado izquierdo. Esto y la línea de abajo son exactamente iguales desde el punto de vista del cálculo. ¿Sí? Acá me está diciendo Sí, que falta un return. O sea, como el método me pide que devuelva un valor entero, yo lo que debería hacer acá es, ¿sí? Y a mí me gusta sí. más el otro. ¿Sí? Calculo el valor y devuelvo el valor. ¿Sí? Ojo con un detalle. Fíjate que este operador asigna el valor resultante. ¿Sí? Con lo cual, después que esta línea se ejecute, edad va a valer el valor nuevo. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quisiera simular la edad que va a tener una persona dentro de 10 años? ¿Sí? Esto me está haciendo un efecto secundario que probablemente no me guste. Claro, justo para edad, digamos, pero en el otro ejemplo era en realidad para una cuenta que se incrementaba. Claro, pero en Por ahí el otro ejemplo tiene vos más tenías sentido. una cuenta que se incrementaba. En los dos casos vos estás almacenando el valor. Si yo te digo, che, ¿cuántos años voy a tener dentro de 10 años? Sí, sí, Yo no te estoy pidiendo que me cambies mi edad. Te estoy diciendo que me digas cuánto voy a tener. Entonces, en ese caso, vos lo que tendrías que hacer es
¿Por qué? A ver, ¿quién se anima a adivinar por qué eso es lo que yo debería hacer? Y no ninguno de los dos anteriores. ¿Dónde queda grabado este valor que yo calculé acá? En En ningún el lado. método. Dice. En el método dice Javier, sí, queda grabado un segundito hasta que yo hago el retorno y después se elimina, se desecha. ¿Sí? Pero fíjense, como yo estoy devolviendo el resultado de un cálculo, no estoy modificando mi edad. Estoy utilizando mi edad como base, le sumé un valor y te dije cuánto voy a tener, pero no modifique mi edad. ¿Se entiende la diferencia? Si yo hago esto, Sí, sí estoy claro, modificando claro. mi edad. No está asignando nuevamente edad. Exactamente, en el ejemplo de abajo, en el return directo, no lo estoy asignando, simplemente estoy haciendo un cálculo y te estoy diciendo, mira, Claro, vos no hay una dentro de, asignación. claro, dentro de 10 años vas a tener 56. ¿Sí? Perfecto. Y si yo voy y Sí, sí, consulto no, ahora, sí, ¿qué sí. edad tengo? ¿Sí? Bueno, tenés 46. ¿Se entiende? Pero no lo modificaste al valor. Claro, te va a Esto, dar edad. esa línea sí altera el valor. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Claro. Esto se utiliza cuando uno quiere hacer cálculos y mantener los resultados. ¿Sí? Y tengan presente que esto va a mantener el resultado en la misma variable. Si yo necesito otra variable porque no tengo que modificar la edad por algo, ¿sí? Lo necesito para hacer algún cálculo, no sé, para lo que sea, no puedo utilizar este método. ¿Sí? Tendría que hacer un método que me diga, qué Otra. sé yo. Claro, o sea, a ver acá, int, otro valor, igual a dis.edad más valor. ¿Sí? Ahí hice la misma cuenta, pero estoy dejando el valor en otro resultado. No toqué mi edad. Lo utilicé del lado derecho de una expresión, pero como nunca estuvo del lado izquierdo, no lo cambié. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. sí, esa era mi duda. Gracias, profe. Bueno, de nada. Esto lo vamos a comentar para que no me moleste, aunque está compilando. Vamos a dejarlo así. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en cómo se veían los constructores. ¿Sí? Veremos una cosa. A ver, voy a definir un método que muchas clases de Java tienen, que es el método toString. El método toString ¿qué es lo que hace? Convierte un objeto, no, me falta el valor que retorno. Perdón. Convierte un objeto cualquiera en una representación en formato string de lo que quiero ver. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo quiero mostrar una persona. ¿Sí? Si yo le digo a Java, print persona, me va a decir, no tengo idea cómo se imprime eso. Java sabe presentar entero, float, booleano, qué sé yo, ok, sabe presentar strings, pero no sabe cómo imprimir personas. ¿Sí? Entonces yo le puedo explicar cómo quiero que me imprima una persona. ¿Sí? ¿Eso cómo se hace? Se define un método que se denomina toString, que es muy común en las clases definidas por el usuario, y devuelvo una cadena que contiene la representación de los objetos. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer? Por ejemplo, ¿sí? Creemos una variable, le vamos a dar a pers y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo creen ustedes que podríamos mostrar los datos de una persona? ¿Sí? Yo diría, mostramos el nombre, más, le pongo una coma. ¿Qué otro dato viene de forma obligatoria? La edad.
Y vamos a mostrar la nacionalidad, como para mostrar un ejemplo, ¿no? La nacionalidad la vamos a mostrar entre corchetes. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y le vamos a decir, devuelve esa cadena. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Perfecto. Entonces, cuando yo quiera imprimir por pantalla una persona, Java, ¿qué va a hacer? Primero va a averiguar, ¿una persona es un tipo de dato básico que yo conozca cómo se imprime? No. ¿Es una clase de las que yo conozco que sé cómo se imprime? Tampoco. ¿Qué le va a preguntar al objeto? Le va a decir, che, vos tenés un método toString. En este caso va a contestar que sí. Entonces dice, che, bueno, ejecuta toString y decime qué es lo que debería imprimir. La clase viene, ejecuta el método toString, hace esto, que es concatenar los valores de los objetos, etcétera, etcétera, y devuelve esto. ¿Y qué es esto que devuelve? Una string. Y Java dice, yo sí sé cómo imprimir strings. Directamente imprimo lo que vos me mandaste. No sé si eso tiene sentido o no tiene sentido. Vos me devolviste eso, yo imprimo eso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Yes. ¿Quieren que lo probemos? Voy a comentar esto. Así lo vamos viendo. sí. Lo probemos. Antes creábamos personas, esto ahora falla. Yo no puedo volver a crear personas vacías. Tengo que pasar un nombre y una edad, mínimo. ¿Sí? A ver, nombre. Le iba a decir Belgrano. Juan Manuel. A ver, ponele. Fíjense, ahora esto ya no me da error. Esa clase ahora, ese objeto ahora está bien creado. ¿Sí? ¿Qué pasará si yo digo system.out.println P? Fíjense que P es una clase, una clase que yo acabo de crear recién. O sea, Java no tiene la más remota idea cómo tendría que imprimir eso. ¿De dónde vas a ver cómo imprimir eso? ¿Lo probamos? Sí. Probemos. Anduvo casi bien. ¿Por qué me puso edad en 0? A ver. A ver quién descubre por qué me puso edad en 0. Si yo le pasé 37. Porque ahí arriba no puso ninguna edad. No, acá vino 37. Pero ¿por qué esto no funcionó? Por esto. Sin el dis, yo le dije que edad era igual a edad. Y en ningún momento le asigné un valor a la edad de la clase. ¿Me explico? Esos son los errores que puede traer el no especificar bien cuál es una variable de la clase y cuál es un parámetro. Ahora, no hay duda. Ahora yo le estoy diciendo al atributo de la clase, asignale el parámetro que viene desde acá. ¿Sí? Probemos de nuevo. A ver si con esto se soluciona. Ahora sí. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué hizo acá? Yo simplemente le dije imprimí P. P es una persona. ¿Qué hizo?
fue a buscar a la clase persona a decirle, che, ¿vos sabés cómo puedo transformar tu información en una string? Sí, bueno, decime qué tengo que imprimir. Esto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Fíjense otro detalle. ¿Qué me imprimió como nacionalidad? Y Argentina. ¿Y dónde le dije yo que la nacionalidad de Messi es argentina? Más arriba. Y porque, o sea, si no se completaba con nada, que se suponía que iba a ser Argentina, tipo, En el constructor le dije, ¿sí? O sea, obviamente entró acá, asignó este valor, estos los puso en 0 y a este le puso Argentina. Fíjense que esto me sirve para inicializar el objeto aún con valores que yo no le he pasado, ¿sí? O sea, si yo decido que todas las personas que cree van a ser de nacionalidad argentina, esto lo puedo hacer perfectamente bien. Y una cosa es Profe, que pero ahí tenga... no tiene que poner también leads. ¿Cómo? Perdón. En este caso no O te hace sea, falta porque no es confuso, ¿sí? Vos fíjate, no claro. tenés ninguna variable acá que sea nacionalidad. Si vos por algún motivo llegas a recibir una string que dice nacionalidad, ahí sí lo vas a tener que corregir, porque ahí se vuelve confuso. Pero si vos no lo tenés, no hay confusión posible. Esta nacionalidad es esta, no queda otra. Fíjate que altura y peso tampoco se los puse. A ver, muchas veces se acostumbra que por una cuestión de uniformidad en el código, lo pongas aun cuando no hace falta. ¿Sí? A ver, con esto funciona exactamente igual y es como más claro, digamos. ¿Sí? Ahí te queda bien en claro que estás inicializando todas las variables de la clase. ¿Tá? Funciona exactamente igual. Cuando no hay posibilidad de confusión, es opcional. Cuando hay posibilidad de confusión, tiene que ser obligatorio. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? sí. ¿Se entendió entonces el concepto del constructor? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se crean? Etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense otro Sí. detalle del constructor. Todos los métodos de Java devuelven algo. String, boolean, int, ¿sí? Otro string, ¿está? El constructor no, porque el constructor lo llama directamente Java. Entonces, no vamos a hacer nada con ese valor devuelto. Fíjense que no requiere un valor de retorno y que el constructor no tiene return. Todos los demás terminan con un return y devolviendo algún valor. ¿Sí? Pero el constructor no. ¿Sí? Bueno, más dudas con respecto a objetos, con respecto a clases. De los ejercicios. O sea, además del método de constructor, ¿hay algo más con los objetos? Y la idea es que ustedes hubieran tratado de hacer algunos de los ejercicios o plantear los pasos que faltaban del trabajo práctico, cosa que si les quedaban dudas, las podíamos charlar ahora. Pero básicamente hemos visto todo, o sea, atributos privados, públicos, constructor, métodos, parámetros, mucho más que eso no hay. Ya después de otra clase más adelante vamos a ver herencia, ese tipo de cosas, pero por ahora los objetos están funcionando como tendrían que funcionar. En el planteo del TP, en el enunciado del TP que yo les mande, ustedes lo que tienen que hacer es esto precisamente. Crear las distintas clases que hacen falta para el sistema de gestión de transporte y hacer esto, definir cuáles son los atributos, definirle un constructor si es que hace falta, ir definiendo los métodos para hacer los distintos cálculos. ¿Sí? Básicamente esto que está acá, que después se los voy a pasar de nuevo, porque esto lo hemos ido ampliando, es una clase funcional. ¿Sí? Fíjense, nosotros acá ya tenemos una clase construida
y podemos imprimir los valores. Podemos llamar a los métodos para calcular el DNI, hacer un montón de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, o Sí, sea, claro. crear un constructor es como muy recomendable. ¿En qué casos no se crea un constructor, digamos? Y mira, generalmente las clases que son extremadamente simples no requieren constructor. ¿Sí? A ver, si yo tengo una Claro. clase que tiene uno o dos atributos que toman valores por defecto, se inicializan en cero, y no te hace falta crear un constructor. ¿Sí? Convengamos una cosa, si no creamos nosotros el constructor, Java genera un constructor por defecto. ¿Por qué? Porque todos los objetos se construyen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos ninguna funcionalidad particular que nosotros querramos, dejamos que Java cree un constructor en memoria y lo ejecuta y ya está. Claro. Pero también es conveniente por lo que hablábamos recién de lo que se acumula en la memoria y que es conveniente siempre inicializar eso. Es conveniente inicializarlo, ¿sí? Pero no pasa nada si no lo inicializa. Mira, está muy buena la pregunta que acaba de hacer Javier ahí por el chat. Dice, si yo quisiera ejecutar el código y que me asigne un DNI para la persona, en este ejemplo, ¿cómo hago? Es muy buena la pregunta, ¿sí? Nosotros estamos creando una persona y esa persona no tiene DNI, ¿sí? Supongamos que le vamos a generar un DNI al azar. A ver, ¿qué es lo que hace falta para que nosotros podamos generar un DNI? Mi primera pregunta sería, ¿tengo dónde guardarlo? ¿Por qué tengo que guardarlo? Porque si yo estoy generando un DNI al azar, si yo llamo dos veces seguidas al método generar DNI, me va a dar dos valores distintos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que una persona tenga dos DNI distintos? Cada vez que yo ejecute el método me va a devolver un DNI distinto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Generar un DNI y después que esté generado el DNI, ya no volver a tocarlo. ¿Se entiende? O sea, una vez que está el valor asignado, el valor ese no se tendría que poder volver a tocar. ¿Sí? Pregunto, ¿yo tengo dónde guardar el DNI de la persona? Fíjense los atributos. No, todavía no. Todavía no. Lo primero que tendría que hacer es definir dónde voy a guardar el DNI. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿en qué momento yo debería asignarle un DNI? ¿No se les ocurre? Cuando yo creo una persona, ¿no sería el momento adecuado para asignarle el DNI? Se me fue el micrófono, veo. ¿Se escucha o no? Sí, Sí se se escucha, escucha. profe. Quedaron todos tildados. A ver, Sí. cuando yo creo En una el- persona, ¿qué hago? Le inicializo y le asigno todos los valores. ¿Sí? La pregunta de Javier dice, en este momento, ¿no hace falta generar un DNI? Sí. Entonces, ¿dónde lo tendría que hacer? En el constructor. Entonces, ahí vamos, Javier, tranquilo, tranquilo. Ahí vamos a asignar el DNI. ¿Dónde tendríamos que hacer eso? Acá. ¿Sí? ¿Y qué valor le tendría que dar? Yo tenía un método acá que generaba un DNI de un tamaño determinado. ¿Sí? Entonces, si yo digo, a mi DNI, asignarle un DNI generado aleatoriamente, ¿sí? Con una longitud de 8. ¿Me siguen? Y Sí. ¿Eso otra ya cosa, sería matrices, profe? no, todavía no, ya vamos a hacer matrices. Y ya que estamos, vamos a decir, le vamos a decir que lo imprima el DNI.
¿Sí? A ver, probemos. A ver si esto funciona. Caramba, me comí un espacio. Nombre. ¿Sí? Fíjense. Tengo un DNI. ¿Cómo puede ser que haya llegado ahí ese DNI? Muy simple. Me voy al constructor. Hago las mismas cosas que hicimos recién. ¿Sí? Asigno el nombre, asigno la edad, asigno la altura, la pongo en 0, el peso lo pongo en 0 y la nacionalidad le pongo Argentina. A DNI, ¿qué tengo que hacer? Llamar al método generar DNI con una cantidad de 8. ¿Qué hace el constructor cuando llega acá? Se va al método generar DNI, lo ejecuta y una vez que termina, este valor que acaba de generar lo asigna a la variable. Acá. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí. Profe, ¿puede repetir porque justo no puedo escuchar? Bueno, ¿qué hacemos con el constructor? Cuando yo creo una persona, entro por acá, por la parte de arriba del constructor. Acá entro. ¿Sí? Sí. ¿Qué hacemos? Primero, asignamos el nombre. Ponemos acá. Asignamos la edad, la ponemos acá. Altura y peso se asignan un valor de 0. Nacionalidad le pongo Argentina. Y al DNI tengo que resolver esto para saber qué valor va acá adentro. ¿Tá? Entonces, ¿qué hace Java? Busca este método y se va al método generar DNI con un valor de 8. ¿Sí? Buscamos el método generar DNI. Entra acá. Acá en tamaño va 8. ¿Sí? O sea, reemplaza este parámetro por el valor que yo le puse al parámetro. Hace todo el proceso de generación del DNI, como lo vimos en la otra clase, y termina. Cuando termina, acá en esta variable tiene un DNI de 8 dígitos generado. Lo devuelve. ¿A quién se lo devuelve? ¿A quién lo llamo? Que es esta línea. Entonces, el valor devuelto por este método, ¿dónde termina? Termina acá. ¿Sí? Entonces, estamos inicializando este atributo, pero no con un parámetro como en este caso, ni con un valor fijo como en este caso, sino con un valor devuelto por un método. Ese método se ejecuta, hace algo, y una vez que termina lo que tenía que hacer, lo asigna a la variable que tenemos del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora me pregunto, yo tengo una clase, persona, que cuando la creé me mostró que generó un DNI. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Vamos a ver system.out.println p.generar DNI 8. Les vamos a mostrar cuál es la utilidad de los métodos privados. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si ejecutamos esto? Lo ejecutamos y acá me dice: el DNI de Lionel Messi es 77415001 y después yo le digo otro DNI 69434775. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido que yo pueda agarrar a una persona que ya tiene asignado un número de DNI y decirle generame otro número de DNI? No, No tiene sentido. ¿Y cómo puedo hacer yo ahí para prohibirle a cualquier usuario externo que utilice ese método? Fíjense este detalle. ¿Qué dice acá? Público. Público. Quiere decir que lo puede utilizar cualquiera. Si yo hago esto, ¿quién lo puede utilizar? Solamente la clase. ¿Sí? Acabo de cerrar la puerta y esto solamente se puede utilizar de forma interna de la clase, pero desde afuera no.
¿La clase lo va a poder seguir utilizando? Sí, acá no tiene ningún problema. ¿Se ve? Pero, si yo me voy acá, ¿qué me dice ahí? Generar DNI tiene un acceso privado en persona. O sea, básicamente me dice, vos no podés usar eso. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Yo acabo de hacer más segura mi clase. ¿Por qué? Porque un método que yo utilizo y que está bien que yo lo utilice en el constructor, lo acabo de proteger poniéndolo privado para que nadie fuera de la clase lo pueda utilizar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, Entonces, al principio no le puedo generar el DNI. O sea, no le puedo Sí. generar el DNI con No, esto. al principio sí. ¿Por qué? Porque cuando vos ejecutas este método desde el constructor, vos estás en la misma clase que el método. O sea, vos hacer de cuenta que vos tenés la clase y con todos los métodos en una cajita. ¿Sí? Sí, Todo lo que vos dejes accesible para que lo utilice alguien de afuera, lo podés utilizar vos y lo puede utilizar un tercero, cualquiera, otro programador. ¿Sí? Pero todo lo que vos metas adentro de la cajita y lo escondas, lo vas a poder seguir utilizando vos, pero no lo va a poder utilizar nadie de afuera. Por eso es que esta línea que vos estás viendo acá sigue funcionando. ¿Por qué? Porque vos sos la dueña de la clase, o sea, vos sos la clase dueña del método. Entonces vos sí lo podés utilizar, pero lo acabas de esconder, ¿sí? O sea, desde afuera no lo puede utilizar nadie. ¿Eso qué te da? Eso te da más control sobre qué es lo que los otros pueden hacer con tu clase y qué es lo que no. ¿Se entiende? Vos le acabas de sí, prohibir a cualquier desarrollador externo que utilice el método para generar el DNI. Vos decís, por algo se llama privado el modificador. ¿Sí? Por algo se llama privado. Este es privado. Este lo puedo usar solamente yo, nadie más que yo. Los públicos los puedo usar yo y los puedo usar otro. ¿Sí? sí, ¿Se, sí, ¿se entiende? sí. Entonces, si yo hago un método que sea public string get DNI y que acá me haga un return this.dni, ¿yo qué me aseguro? Todo el mundo va a poder ver el DNI, pero nadie va a poder modificar el DNI. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque vos fíjate, DNI es privado. La generación del DNI, esto, también es privado. No hay un set DNI, ¿sí? O sea que nadie puede desde afuera asignarle un valor. Y lo único que es público es obtener el valor. ¿Tá? Esa es la forma perfecta, digamos, en la cual se tienen que diseñar las clases. Yo te muestro mis datos, pero mis datos los gestiono yo. No dejo que vos toques lo que no debes tocar. ¿Sí? Esto debería ser igual, por ejemplo, para el nombre. Vos fíjate, una vez que creaste la persona y le asignaste un nombre, no tenés forma de cambiarle el nombre, porque no tiene sentido. ¿Sí? Claro. ¿Por qué vos podés cambiarle la edad, por ejemplo? Porque cambiar la edad de una persona sí tiene sentido. ¿Sí? Pero no cambias el nombre, no cambias el DNI. Podrías cambiar la altura, podrías cambiar el peso. ¿Sí? Son cosas que van variando. La nacionalidad, ¿la podrías cambiar? No. Depende. Ah, y si vamos a considerar la nacionalidad como el país de nacimiento de la persona, no lo puedes cambiar. O sea, a ver, si vos naciste en Argentina, naciste en Argentina, podés estar viviendo en Estados Unidos o podés tener doble nacionalidad, pero la nacionalidad argentina no la vas a perder nunca. ¿Se entiende? Entonces, ese sería otro atributo que probablemente tengas que tener privado. Mostralo si querés, pero no permitas que lo modifiquen. ¿Se entiende? En el ejemplo que les mandé por mail de la cuenta bancaria, ¿sí? El saldo de la cuenta.
¿puede tener modificaciones? Sí. No. Sí, sí. Sí, a medida que vos vas haciendo depósitos y extracciones, el saldo de la cuenta se va a ir modificando. Ahora, si yo te digo, che, el CBU de la cuenta, el código o el número de cuenta, ¿cambia? No, porque si cambia el número de cuenta, en realidad es otra cuenta. No es que durante el tiempo que vive la cuenta vaya a ir cambiando su número de cuenta. ¿Se entiende? Entonces, los métodos para ir Sí, ajustando el saldo para arriba y para abajo, estaría bien que fueran públicos, ¿sí? Porque vos haces un depósito, subís el monto. Haces una extracción, lo bajas. Pero la consulta del CBU o del número de cuenta es válido. El setear el valor del número de cuenta, no es válido. No me lo vas a cambiar. ¿Sí? y Hay una acá, profe, en este ejemplo del DNI que estamos viendo, si Sí. yo vuelvo a hacer correr esta pantalla, me va a volver a cambiar el número este, Sí, a ver, te va a el volver número a de cambiar DNI. porque esto en realidad no está haciendo persistencia, o sea, no está manteniendo el valor grabado en algún almacenamiento externo. Este programa, una vez que termina, se elimina de la memoria. Y cuando corre por segunda vez, corre como si fuera la primera vez. Por lo tanto, generaría un DNI aparte. Si vos te fijas, ahora va a generar otro DNI. Claro, sí, Ah, no, eso. para que esto me está dando un error acá, es cierto que esto lo puse privado. Si vos generas otro valor, te va a generar otro valor. Mira vos, 23647, pareció el DNI mío. Si vos querés, si tu persona tiene que vivir en el tiempo, en realidad lo que vos tendrías que hacer después de crear este objeto es almacenarlo en algún almacenamiento persistente, ¿sí? En un archivo, en una base de datos o en algo que no desaparezca cuando el programa termina de correr, ¿sí? Pero Claro, si eso no, ya. el único lugar a donde está esto es en memoria y una vez que terminó el programa desapareció todo. Por eso es que cada vez arranca como si fuera la primera vez. Claro. ¿Se entiende? Si quieren, podemos probar un ejemplo con matrices, ¿sí? Podemos probar un ejemplo con matrices para que vean qué pasa con los DNI cuando tenemos más de un objeto, ¿sí? A ver, pensemos lo siguiente. Supongamos que yo tengo una matriz unidimensional de 5 personas, ¿sí? Ahí Javier estaba ansioso porque hiciéramos una matriz de personas, ¿sí? ¿Cómo tendríamos que declarar? Yo ya no voy a tener una variable persona, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? ¿Cómo tendría que declarar una matriz de 5 personas? Primero, una matriz de personas, ¿cómo se declara? ¿Cómo era? Tipo de dato, corchetes y el nombre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, Perfecto, ¿sí? Ahora había que inicializar la matriz, ¿sí? ¿Cómo inicializábamos la matriz? Había que inicializarla con new. Personas igual a new. Ya que estamos, las vamos a crear. Las vamos a crear todas juntas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa sintaxis? ¿Sí? Inicializábamos la matriz con los valores. ¿Está? New. Persona. Acá tenemos la primera persona. ¿Qué requiere? Un nombre y una edad. Después, ¿qué necesitamos? Otra persona. un objeto más. ¿Sí? Ya vamos por la primera. Yo le voy a poner esos nombres porque si no me voy a volver loco inventando nombres. ¿Cuántas personas puedo crear así en la matriz? Todas las que necesite, ¿o no?
Exactamente, porque fíjense que yo todavía no le dije cuál es la longitud de esa matriz. En realidad se lo estoy diciendo enumerando cuáles son los elementos. ¿Sí? Le vamos a poner 5. ¿Sí? Teóricamente, con eso tendría que funcionar perfectamente bien. Yo ahí tengo una matriz de unidimensional de 5 personas, a las cuales las he creado con estos nombres y estas edades. ¿Sí? Veamos. ¿Cómo tendría yo? Vamos a imprimir la cantidad de elementos que tiene. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan de eso? El length me decía la cantidad de elementos. A ver qué dice. Dice cantidad de personas 5. ¿Coincide con lo que nosotros estábamos viendo? Sí. O sea que este length me devolvió la cantidad de elementos que tiene adentro de esa matriz. ¿Sí? ¿Cómo creen que yo podría mostrar esas personas? A ver. Con un método get. Con un método get podría mostrar algún valor, pero si yo te digo, yo tengo una cierta cantidad de elementos, tengo que recorrerlos a todos y tengo que mostrarlos. ¿Sí? Voy a tener que repetir un proceso. Con lo cual, vamos a lo que vimos de estructuras repetitivas. O sea, tendría que imprimir el 1, imprimir el 2, imprimir el 3. ¿Sí? ¿Cuál utilizaría, según ustedes? Para recorrer toda la matriz. Para recorrer la matriz. Y un método for. Un for. ¿Por qué un for? Porque me parece más rápido, no sé. Ah, no, la También respuesta. conozco la cantidad. Exactamente, esa es la respuesta. Cuando conozco la cantidad de veces que tengo que realizar una operación, for. Si no conozco la cantidad, tengo que utilizar un while. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición ahí puede variar. En cambio, un for, yo sé exactamente cuántos son. Y en este caso, ¿cuántos son? Son 5 elementos. 5. No, ¿cuántos son? Son length elementos. Porque en este caso son 5, pero si yo te agrego 2 personas acá, vos no me podés poner 5 escrito como número. Sin embargo, si yo digo recórreme la matriz hasta la longitud que tenga, esto funciona siempre. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Este código es un código general que funciona para cualquier cantidad de personas en la matriz. Si yo tengo 50 en lugar de 5, esto funciona igual. Si vos le hubieras puesto 5, con 50 no funciona. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Yo había dicho que queríamos imprimir las personas. ¿Sí? Fíjense ese código. Primero vamos a ver si funciona. Primero vamos a ver si funciona. Y después vamos a entender por qué funciona. ¿Sí? Fíjense lo que acabo de imprimir. ¿Sí? ¿Coincide con lo que creamos? Sí. Sí. ¿Qué va a pasar si yo ejecuto el programa de nuevo? ¿Va a cambiar algo lo que me imprime o no? ¿Va a cambiar los DNI o no? Va a Los cambiar los DNIs cambian. DNI. Solamente va a cambiar los DNI porque es lo único que se genera al azar. El resto de los datos va a volver a funcionar exactamente igual. ¿Sí?
Analicemos un poquito entonces qué es lo que hicimos. Primero y principal, mostré la cantidad de personas simplemente como para mostrarlo. ¿Sí? Hacemos un for. Vamos a arrancar en el 0. ¿Por qué arrancamos en el 0? Porque cuando se cuenta del 0. Porque el primer elemento de la matriz es el 0. ¿Sí? ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta length. Esto va a funcionar independientemente de cuál sea la longitud. Siempre va a funcionar. Siempre podemos iterar y llegar a length. ¿Sí? Y vamos a ir avanzando de a 1. Esto es estándar. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, imprimime, ¿qué cosa? Imprimime personas sub i. ¿Quién se anima a decirme qué es eso? ¿A qué estoy accediendo yo ahí? A la cantidad de personas, No, tipos. cantidad A no. la, a la denominación de cada elemento. Estoy accediendo a cada elemento. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Muy simple. En la primera iteración accedo a personas sub 0. Y vale 0. ¿Cuál es el 0? Este. El primer elemento de la matriz. Después que dé una vuelta, y va a valer 1. ¿Sí? Accedo a personas, entre corchetes, 1. ¿Cuál es? Esta. Después accedo a la 2. Después accedo a la 3. Después accedo a la 4. Cuando el for llegue a 5, ¿qué va a pasar? Yo pregunto, che, 5 es menor que personas length. No, falso. ¿Cuánto vale personas length? 5. Entonces eso ya es falso. Menos mal, porque si yo hubiera querido acceder al personas sub 5, es un índice que no está en mi matriz. ¿Sí? Fíjense el siguiente error. ¿Qué pasó? Acá me dio un error, porque yo le dije quiero iterar mientras i sea menor o igual a la longitud de personas. ¿Sí? Pregunto, si los índices de la matriz de personas van de 0 a 4, y yo le digo, che, dame el índice 5, ¿qué creen que va a pasar? Va a pasar exactamente esto que están viendo acá. Este es un mensaje de error que les dice índice fuera de rango. ¿Por qué? Porque te dice que el índice 5 está fuera del rango válido de la matriz. ¿Por qué? Porque el rango válido de la matriz es 0 a 4. No puede ser menor que 0 y no puede ser mayor que 4. Y el 5 está afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Java, si quiere acceder a una matriz fuera del lugar que le corresponde, te va a tirar un error. Ese error específicamente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? Profe, una Sí. duda. ¿Podés repetir qué significaba ahí? O sea, ¿a qué accedía cuando era el i entre corchetes? Al No, elemento. entre... Entre corchetes, Ah, sí, estos ok. son corchetes. Al elemento. Vos tenés 5 elementos en la matriz. ¿Cómo le decís a cuál accedes? Con un número entero entre corchetes. El 0 es el primer elemento, el 1 es el segundo, el 2 es el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Como nosotros no sabemos cuántos elementos vamos a tener en nuestra matriz, nosotros le decimos arranca en el 0, porque el 0 sabemos que tenemos siempre. ¿Sí? ¿Y hasta dónde Sí. vamos? Hasta la longitud menos 1. Por eso i es menor. Cuando sea igual, va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés 5 elementos, fíjense qué va a pasar acá. Si vos tenés 5 elementos, va a ir de 0 a 4. ¿Cuántos valores hay entre 0 y 4? 5. Exactamente. ¿Qué creen que va a pasar acá? ¿Va a ir de 0 a 5? Fíjense que yo solamente agregué un elemento más en la matriz. No toqué absolutamente más nada. Y sin embargo, funciona todo. ¿Por qué? Porque yo estoy averiguando sobre la marcha cuál es la longitud y estoy diciéndole anda desde 0 hasta que se te acaben las personas. ¿Sí? Recorrí toda la matriz desde el elemento 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá en realidad? En realidad estoy imprimiendo.
Pero yo, así como estoy recorriendo esto para imprimir, podría recorrerlo para hacer cualquier otra cosa. A ver, vamos a suponer, a ver, ¿tengo algún método para que me devuelva la edad? No, vamos a poner un método para que me devuelva la edad. Ya les cuento por qué. ¿Sí? ¿Ven lo que acabo de hacer? Edad es un atributo privado, o sea, yo no podría leer la edad. Entonces, escribo un método que me devuelve la edad, pero no escribo un método para setear la edad, ¿sí? Para asignarle un valor. ¿Está? Por ahora. Después vamos a ver si hace falta. ¿Está? Bien. Pregunto. Si yo les dijera, necesito calcular la edad promedio de todas las personas que tengo en la matriz, ¿cómo lo plantearían? Sumás todas las edades y la dividís por la cantidad de personas. Perfecto. Así se hace. Se suman todas las edades y se divide por la cantidad de personas que hay. Pongamos una variable que sea la suma de edades, que arranque en 0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo recorro toda la matriz y voy acumulando las edades? ¿Cómo creen que Con un tendríamos que for, hacer? El método es exactamente el mismo. ¿Sí? Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar para no demorar demasiado tiempo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar lo que hacemos adentro. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer acá adentro? A ver, agarro acumulás. la primera persona. ¿Cómo acumulamos? Suma edades más igual. Perfecto. Más igual. ¿Más igual qué? Ahora tengo que acceder a la edad de la persona que está en la posición donde estoy parado ahora. ¿Cuál es la posición donde estoy parado ahora? Es personas sub i. Eso me da un objeto. ¿Sí? Yo no puedo sumar un objeto a un entero, pero sí puedo llamar un método de ese objeto. ¿Cómo llamaría un método de ese objeto? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy diciendo, andate a la persona que está en esta posición y ejecuta el método getEdad. Ese método me va a devolver la edad. Súmaselo y acumúlalo acá. ¿Se entiende, chicos? Profe, y sin ese método yo no puedo sacar la edad, ¿no? No, Porque porque es es privado. privada. Exactamente, es Ah, privado. claro. Si vos no estás, si vos no, a ver, tenés otra opción que no es buena, que es hacerlo público. Pero si vos lo haces público, así como pueden leerte la edad, te pueden asignar un valor. Entonces, si yo voy por una persona y pongo edad igual a 950, te asigné un valor. Y ahí pierde el sentido lo que hablábamos de los objetos de proteger la información. Entonces, si vos utilizas este método, sabes que cualquiera puede leer la edad que tiene una persona, pero nadie la puede modificar. Entonces vos podés trabajar tranquilo sabiendo que no te van a alterar el contenido. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿y ahí qué hacemos? ¿Cómo Y seguimos? ahora tenemos que dividir las sumas. Ponele, pues veamos por las dudas, nos dé con Por decimales, ¿sí? personas.length sería para dividirlo. Exactamente, esa es la mejor forma, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que dividir la suma de edades, que ya la acabamos de calcular recién, dividido personas.length. ¿Tá? Si eso es así, a continuación, ¿qué podríamos hacer? Imprimimos el valor. Tendríamos que decir la edad promedio es 2 puntos más prom edades. ¿Sí? Por ejemplo.
Veamos si funciona. La edad promedio es 40. ¿Sí? ¿Está bien o no está bien? Sí, Sí, a ver, tendríamos que tener en cuenta un detallito. La suma de edades es entera. Length también es entero. Entonces acá me está haciendo una división entera. Probablemente ese 40 no esté correcto. ¿Sí? Entonces, una de las posibles mejoras que le podemos hacer es esta. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que cuando yo le digo haceme una división flotante, hago una división con decimales. Si no, yo simplemente estoy haciendo una división entre dos números enteros y hago una división entera y descarto esto. ¿Sí? Ese pedacito recién estaba descartado. ¿Sí? ¿Se ve? Claro, sí. ¿Sí? Esto está mejor. ¿Sí? No es grave, grave el error, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque hay programas donde puede ser muy importante eso. Si ustedes están calculando el promedio, qué sé yo, de un sistema de facturación, la venta promedio, y comerse los decimales en una de esas no sería buena idea. Por ahí con edades que tenga 40 o que tenga 40,6 es más o menos lo mismo. ¿Se entiende? sí. Pregunto, ¿se animan a calcular, averiguar cuál es la mayor edad o la menor edad? ¿Se acuerdan cómo se planteaba eso? Yo ¿Podremos quiero, recordarlo? sí, ahora lo hacemos, no hay Rápido. problema. Gracias. A ver, yo lo que quiero que vean es cómo nosotros estamos utilizando los valores en una matriz exactamente de la misma forma en la que nosotros manejamos las variables comunes y corrientes. ¿Sí? Vamos a cambiar algunos valores y voy a poner algunos valores más. Siete, 8, 9 y 9. ¿Sí? Acá vamos a borrar esa coma que está de más. ¿Sí? Bueno, ahí agregué unas cuantas personas más. ¿Sí? Vamos a seguir. Fíjense cómo cambió la edad promedio. Agregué valores. ¿Sí? Se estira un poco. A ver, recordemos un poquito cómo era el tema del cálculo del mayor. ¿Sí? Nosotros arrancábamos diciendo cuál era el mayor y le asignábamos un valor conocido. ¿Sí? El mayor es 0. ¿Tá? A continuación, tenemos que recorrer toda la matriz, que se recorre exactamente de la misma forma que hemos venido recorriendo todas las otras veces. Si ustedes se acuerdan, nosotros acá preguntábamos si, lo voy a poner en comentario, si el actual es mayor que el mayor, entonces el actual es el nuevo mayor. Si no, seguir. ¿Está? Ese es el algoritmo para el cálculo del mayor. ¿Está? ¿Cómo lo implementamos ahora? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? ¿Cuál es el actual? ¿Cuál es la edad actual de la persona sobre la cual yo estoy trabajando? A ver. Dentro del for, fíjense. ¿Cuál es la persona sobre la cual yo trabajo?
persona sub i. ¿Cómo saco la edad de esa persona? Llamando a este método, getEdad. Entonces, ¿cuál es la edad de la persona actual? Personas sub i punto getEdad. ¿Sí? ¿Qué dice el algoritmo? Si el actual es mayor que el mayor, o sea, si esto es mayor que el mayor que tengo definido allá, acá, ¿qué hago? Digo que el nuevo mayor es el actual. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Y si no, ¿qué tengo que hacer? y si no se queda igual. Nada. Seguir buscando por O la sea, matriz. sigo recorriendo la matriz, con lo cual no tengo que hacer nada en particular, con lo cual no me hace falta un else. ¿Sí? Si se cumple esta condición, hago algo. Si no, directamente sigo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando yo llegue al final, ¿qué voy a tener en mayor? El mayor. La mayor edad es más mayor. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Esto me dice que la mayor edad es 92. Chequemos. 27, 38, 92, 12, 3, 17, 22, 13, 68. ¿Sí? Le pegó. Sí, Hagamos una mejora. ¿Qué pasa si yo quiero saber no solo cuál es la mayor edad, sino los datos de la persona de mayor edad? Por el momento yo tengo solamente un número. ¿Qué más necesitaría guardar para poder decir, che, esta persona es la mayor? como una variable que guarde mayor nombre, algo así. No te hace falta el mayor nombre. Si vos sabes de toda la matriz dónde está la mayor, ¿necesitas saber los datos o necesitas saber la posición? A la posición. Exactamente. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? Int. Yo le puedo poner 0 al índice del mayor. Pero no estamos buscando datos, valores, digamos. Está bien, pero yo te hago una pregunta. Vos necesitas los valores. Tenés dos opciones. Una vez que encontraste el mayor, podés grabar en una variable el nombre, el apellido, el DNI, la edad, la nacionalidad. O podés simplemente decir, che, en este lugar está el mayor. Ah, sí, podemos asignarle el lugar. Exactamente. Y ahí va mi pregunta. Inicializarlo como lugar. Yo puedo Claro. decir, supongamos que en esta variable yo guardo el índice del mayor. ¿Sí? El índice es la posición. Claro. ¿Sí? Yo puedo ponerle 0. Y estaría apuntando a la posición 0 de la matriz, ¿no? Exactamente. En este caso sería incorrecto ponerle un 0, porque el 0 es un Claro. lugar válido. ¿Sí? Sí, Yo tendría que poner un lugar que yo sepa que nunca puede ser parte de la matriz. Entonces, en este caso, tendría que ponerle un -1. claro. ¿Por qué? Porque yo sé que jamás puede ser -1. ¿Sí? Entonces, cualquier otro valor que tenga quiere decir que es un valor válido, digamos, un índice válido. ¿Y cómo cambiaríamos un poquito el código para decir, che, detecta cuál es el índice? Fíjense acá. Si yo digo que la edad de la actual, del i, es mayor que la mayor y obtengo el número, ¿sí? ¿Qué más podría decir? ¿Cuál es el mayor hasta este momento? Uy, le erré. Hasta este momento, ¿cuál es el mayor? O sea, en la primera iteración o al No, último. no, esté donde esté. Una vez que yo llegué y analicé
la edad del que está en la posición I y diga, che, este es mayor que los anteriores. ¿No es I? Ah, sí. Fíjense, hagamos un ejemplo con este pedacito que se ve acá abajo, ¿sí? Con la lista de personas estas. 27 en la primera iteración. ¿Es mayor que el mayor? Sí, porque en la primera Sí, porque vuelta, claro, en la primera vuelta cualquiera es mayor que el que estaba. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la posición del mayor? 0. 0. Vamos a dar otra vuelta. 38, ¿es mayor que 27? Sí. Sí, Sí. ¿Cuál es la posición de 38? 1. 1. Vamos a otra vuelta. 92, ¿es mayor que 38? Sí. Sí. sí, ¿La posición del mayor? 2. 2, 2. 12, ¿es mayor que 92? No. No. ¿Cambia la posición del mayor? No, tampoco. No. Sigo apuntando acá. ¿Sí? Con 3 tampoco, con 4 tampoco, con 5 tampoco. Fíjense que no solo ya sé cuál es el valor mayor, sino que encima no muevo el puntero, o sea, yo ya sé cuál es la posición del mayor. ¿Lo ven? Con Sí, lo sí. cual, si yo imprimo los datos de la persona, ¿qué tendría que imprimir? ¿Personas qué? ¿A dónde llevo yo el control de cuál es la persona que tiene la mayor edad? Acá. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago esto, fíjense qué pasa. La mayor edad es 92, datos de la persona 3, DNI 95, edad 92, acá está. ¿Lo ven? Yo simplemente llevé en una variable aparte un indicador con la posición en la matriz de la persona que tiene la mayor edad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No me siguen? sí, y dentro del parámetro final, no vi bien qué habían puesto. A ver, ya lo corro esto. Que use personas, que es mi matriz. Claro. Ahora, ¿cuál de todas las personas? La que quedó grabada acá. Claro. O sea, en ese parámetro pusiste la variable, digamos. ¿Sí? A ver, esto es una variable, ¿sí? No es un parámetro. Sí, Los parámetros se llaman en los procedimientos, en los métodos. ¿Sí? Esto es una variable. Cuando yo detectaba una persona que tenía la edad mayor, yo dejaba grabado acá en qué lugar estaba. Cuando sí, la persona no tenía una mayor edad, no hacía nada, con lo cual mi lugar no cambiaba. Seguía apuntando al que tenía la mayor edad. ¿Se entiende? sí, De hecho, yo podría hasta no imprimir la edad. ¿Por qué? Yo necesito saber cuál es el mayor. No, porque yo ya detecté cuál es el lugar donde está la mayor, con lo cual si yo lo vuelvo a ejecutar, me va a mostrar los datos de la persona de mayor edad. ¿Me explico? No me hace falta que yo muestre esto, porque este dato está dentro de todos los datos de la persona. ¿Se sí, entiende? sí, Entonces, teniendo todas las personas cargadas en una matriz, con que yo diga en qué posición está la que yo quiero imprimir, me va a mostrar todos los datos. ¿Se entiende? ¿Sí? sí, Sí. sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ir trabajando sobre la matriz este. ¿Cómo yo imprimiría? Si yo les digo, dame un listado de las personas que tienen una edad superior al promedio. ¿Se animan?
¿A plantearlo? ¿Sí? ¿Lo planteamos juntos? Al final no hicieron un solo ejercicio ustedes, ¿eh? Vamos por parte. A ver. Imprimir un listado con las personas con edad superior al promedio. ¿Sí? Primero y principal tenemos que recorrer la matriz, igual que siempre. ¿Está? Entonces, este código va siempre para recorrer una matriz. El for que va entre 0 y la última persona. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sé yo si una persona tiene una edad superior al promedio? ¿Yo tengo el promedio calculado? Sí, había una ¿A variable. dónde? Por acá. Acá está. Prom Ajá. edades. ¿Sí? Prom edades. Entonces, yo pregunto. Vamos a empezar desde la 0. If. ¿If qué? Ahora díctenme ustedes. Estoy cansado. Ya tengo hambre a esta hora, así que me van a dictar ustedes. Edad ¿Edad de es quién? mayor de la persona. ¿De cuál em, persona? de la persona I, ¿no? Exacto. Personas sub I. Y tengo Punto. que poner get. Claro, porque Ah, si sí. no, no podés acceder a la variable. Acuérdate que es privada. Entonces, perfecto. Ahí tenemos la edad de la persona donde estamos parados ahora. ¿Cómo sigue la pregunta? Mayor al promedio. Esa edad tiene que ser mayor al promedio. Y si es mayor al promedio, ¿qué hago? Que se imprima su nombre, su edad. No. Y podríamos imprimir Bueno, todo. Imprimamos el objeto entero que tiene todos los datos. Tiene la edad, el DNI, todo. ¿Sí? ¿Cómo era? Directamente, personas, subí. O sea, básicamente, si la edad del que estoy viendo ahora es mayor al promedio, imprimilo. Si no, no lo imprimas. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense. ¿Cuál fue la edad promedio? 32,44. ¿Sí? Esto no le den bolilla porque esto es el dato del mayor. ¿Sí? Vamos a continuación. ¿Qué dice? 38. ¿Es mayor que 32? Sí. Imprimime la persona. Entera. 92. ¿Es mayor que el promedio? Sí. Imprimime la persona. Y 68. ¿Es mayor que el promedio? Sí. Imprimime la persona. Vamos a ver, 32,44. ¿Está bien? Esto es 27, está por abajo. 38 lo imprimió, 92 lo imprimió, 2 está abajo, 3 está abajo, 17 está abajo, 22 está abajo y 13 está abajo. ¿Sí? Y 68 lo imprimió. ¿Ven cómo funcionó? sí. Fíjense Sí. que yo simplemente estoy utilizando cada una de estas personas sub i como si fuera una variable. Y hago con esa variable todo lo que necesite hacer. A ver, esta variable tiene la particularidad de que es un objeto, o sea que en realidad puedo hacer cosas, ¿sí? Tengo más de una, eh, tengo métodos, tengo un montón de cosas. Pero si yo, por ejemplo, en esta persona tuviera, fíjense, acá vamos a hacer otro ejercicio. Ahora tenemos altura y peso en 0, pero yo podría cargar valores ahí y hacer operaciones con esos valores. ¿Se entiende? Miren lo siguiente. Vamos a hacer un padrón electoral. ¿Cómo sabemos qué personas pueden votar? Por la edad. O sea, Por la comparamos edad. edad. Por la edad. ¿Sí? Pero fíjense un detalle. Nosotros tenemos un método en esta clase que nos dice si es mayor de edad. Fíjate. ¿Sí?
Sí, Con lo cual nosotros no tendríamos ni siquiera que evaluar la edad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo imprimiría yo un padrón electoral? ¿Qué personas tendría que imprimir? todas las que sean mayores de edad. Todas las que sean mayores de edad. Entonces, de la misma forma que vengo preguntando con if en otros lados, yo acá qué preguntaría, si la persona sub i es qué, Mayor de edad. y si es mayor de edad, ¿qué hago? Imprimo los datos. Exacto. Vamos a ver cómo cambia. Tendría que haber metido algún separador porque queda confuso. Vamos a arreglarlo. Ahí tenemos unos titulitos como para que quede más claro. ¿Sí? A ver, estos habíamos visto los que eran mayores al promedio. ¿Sí? Y fíjense lo que pasó acá con respecto al padrón electoral. ¿Tiene sentido, no? Lo que se está viendo. Sí, ¿Sí? Fíjense, ¿qué dejó afuera? Dejó afuera el 12, dejó afuera el 3, dejó afuera el 17, dejó afuera el 13. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Muy simple. Yo llamo a este método que dice mayor de edad para cada una de las personas y esto que va a agarrar y va a decir, bueno, a ver, la primera persona, ¿es mayor? ¿Sí o no? Sí, la imprimo. No, la salteo. Seguimos con la que sigue. Vamos con la 2. ¿Es mayor? Sí o no. Fíjense que al tener un método que ya calcula la mayoría de edad, yo simplifico un montón de cosas, porque ya acá no tengo que preguntar por la edad. ¿Sí? ¿Se ve? sí, sí. El método solo ya hace la pregunta de forma interna y a mí simplemente me contesta sí o no, verdadero o falso. Con lo cual se simplifica mucho el código. Fíjense que este código es mucho más limpio, digamos, que este. ¿Sí? Prácticamente se puede leer en inglés de forma corrida. ¿Sí? Para cada persona que va desde 0 hasta la longitud, lo estoy leyendo en inglés. Si la persona del elemento indicado es mayor de edad, imprimir la persona de esa posición. Mira vos, prácticamente es inglés de corrido. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno, a ver, tenemos bastantes más ejercicios para hacer, pero bueno, me gustó seguir con este porque este mezclaba matrices con objetos y está bueno para que lo repasen. Eh, Estamos a 10 minutos del cierre. Díganme si quedaron dudas o no quedaron dudas, si quieren que hagamos algún otro en el ratito que falta, si se quieren ir a cenar y a dormir o a ver Netflix. Cuéntenme. Sí, usted, profe, después nos manda este archivo. Yo les voy a mandar este archivo y les voy a mandar en un mail unos cuantos ejercicios más de matrices, ¿sí? Como para que hagan algo de Bueno, práctica. Como en el próximo examen ya aparece matrices, no esperen a que podamos sacar dudas en la clase. O sea, háganmelas llegar por mail, mándenme un WhatsApp diciéndome, profe, ahí le mandé tal duda, tal consulta, para que se puedan sacar las dudas antes del parcial. ¿Se entiende? sí. Yo no sé cómo quedó el tema, si hay gente que tiene que recuperar el segundo o no. Bueno, Ya lo voy a chequear. Si hay gente que tiene que recuperar el segundo, no estoy hablando del primero. El primero, si a alguno le quedó pendiente el primero, lo vamos a recuperar allá cerca del fin del cursado, ¿sí? Si hay gente que tiene que recuperar el segundo, lo que vamos a hacer es lo que hicimos las otras veces. Tipo 6 y cuarto, arrancamos con el segundo parcial.
para que lo hagan de nuevo los que lo tengan que hacer. Y tipo 7:30 arrancamos con el tercer parcial. ¿Se entiende? Yo igual les voy a mandar un mail recordándoles cómo es el cronograma y todo para que nos ordenemos. La gente que no tenga que recuperar el segundo parcial directamente entra a las 7:30 a hacer el tercero. ¿Sí? Y después no se me vayan porque vamos a seguir con algún tema en lo que quede de tiempo. ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto. profe. Bueno, perfecto. Si no hay dudas ni consultas ni nada, los libero. Vayan a descansar. Gracias, profe. Buenas noches. Bárbaro, profe. nos vemos el miércoles que viene. Chao, profe. Bueno, Buen fin de. profe, Chao, chao. Hasta chao, luego. Profe, buenas que ande noches. bien.